Hola guerreros, el tamaño del rabo puede ser un tema de preocupación para muchos hombres. Hay muchos hombres que me preguntan cómo conseguir el rabo de nivel supremo, pero también que sea de una manera natural. En este video, amigos, vamos a explorar los fundamentos científicos detrás del crecimiento del rabo. Batiremos algunos mitos comunes y hablaremos de los métodos naturales para un alargamiento efectivo del rabo. Y amigos, en primer lugar es importante destacar que el tamaño del rabo varía bastante entre los hombres. Algunos estudios que revisé sugieren que el tamaño promedio del rabo duro es de aproximadamente 13 centímetros, mientras que el tamaño promedio del rabo aflojado es de 9 centímetros aproximadamente. Sin embargo, amigos, es crucial recordar que un rabo más pequeño no significa necesariamente una vida menos satisfactoria. La satisfacción depende de muchos factores, como por ejemplo la conexión emocional y la comunicación con tu pareja. Aún así, amigos, si quieres saber tus opciones para alargar y agrandar tu rabo, es fundamental que abordemos este tema con un enfoque basado en ciencia. Y para entender tus opciones disponibles para el alargamiento natural de tu rabo, primero tienes que entender la ciencia detrás de su crecimiento. El rabo, amigo, está compuesto principalmente de 3 columnas de tejido eréctil, 2 cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Estas estructuras se llenan de sangre, lo que causa la rigidez y el aumento del tamaño del rabo. El crecimiento del rabo se produce principalmente durante la pubertad, cuando las hormonas masculinas como la testosterona estimulan el crecimiento y la maduración de los tejidos del rabo. En palabras sencillas, amigo, la clave está en estimular y mejorar la capacidad de los tejidos para llenarse de sangre y expandirse. Esto puedes lograr, guerrero, a través de una combinación de ejercicios específicos, cambios en la dieta y suplementos, y abordando factores psicológicos que pueden afectar tu percepción del tamaño de tu rabo. Y ya te contaré en detalle sobre todo esto. Y amigos, es una locura la cantidad de mitos y conceptos erróneos sobre el alargamiento del rabo que te pueden llevar a expectativas poco realistas y frustración. Uno de los mitos más comunes es que el uso de dispositivos de succión o bombas de vacío puede aumentar permanentemente el tamaño de tu rabo. Si bien estos dispositivos pueden ofrecer resultados temporales al aumentar el flujo sanguíneo hacia tu rabo, su efecto es de corta duración y no produce un crecimiento real del tejido. Otro mito popular es que jalar el ganso o la frecuencia de tus relaciones pueden afectar el tamaño de tu rabo. No hay evidencia científica que respalde esta afirmación y la frecuencia de las actividades no influye en el tamaño del rabo a largo plazo. Entonces, guerreros, hay varias técnicas y enfoques naturales que pueden ayudar a mejorar la longitud y el grosor de tu rabo sin recurrir a cirugías o dispositivos potencialmente peligrosos. Y empecemos con los ejercicios, guerrero. Los ejercicios específicos para el rabo, como el Helking o el estiramiento del rabo, pueden ser útiles para mejorar la longitud y el grosor de tu rabo. Estos ejercicios se basan en técnicas manuales que aplican una presión controlada y estiramiento sobre el rabo, lo que puede estimular el flujo sanguíneo y con el tiempo llevar a un aumento en el tamaño del tejido. El Helking es un ejercicio que implica aplicar una presión suave y constante desde la base hasta el punto del rabo, mientras se encuentra en un estado semiduro. Este movimiento ayuda a forzar la sangre a través de los tejidos del rabo, lo que puede mejorar su capacidad para expandirse y llenarse de sangre durante la erección. Y el estiramiento del rabo es un ejercicio que implica aplicar una tensión suave y constante sobre el rabo en estado aflojado, lo que puede ayudar a aumentar la longitud del tejido a lo largo del tiempo. Y aunque no lo creas, una dieta equilibrada y rica en nutrientes es esencial para la salud en general y también puede contribuir al alargamiento del rabo.
La ingesta adecuada de vitaminas y minerales como la vitamina E y el zinc puede mejorar la salud del tejido y ayudar a que su rabo mantenga firme y duro por más tiempo. Además, amigos, hay ciertos suplementos naturales que se ha demostrado que mejoran el funcionamiento del rabo y en algunos casos pueden contribuir al alargamiento de ello. Por ejemplo, amigos, la L-arginina es un aminoácido que se encuentra en alimentos como la carne roja, el pescado y los productos lácteos, y se ha demostrado que mejora el flujo sanguíneo hacia el rabo al aumentar la producción de óxido nítrico. Pero amigos, lo más importante de todo esto es que hablemos de los factores psicológicos que pueden afectar la percepción del tamaño del rabo y la satisfacción que recibes. La ansiedad y la inseguridad sobre el tamaño de tu rabo pueden afectar negativamente la autoestima y la confianza, lo que puede llevar a problemas de disfunción del rabo y bajo deseo. Si tienes una pareja, es fundamental hablar abiertamente con ella sobre estas preocupaciones. Además, amigo, ¿no crees que es muy cómodo andar con este rabo de 130 y asustar a todos con ello? Te digo de mi experiencia. Bueno, lo último es una broma, amigo. Lo que quiero decir es que es importante recordar que el tamaño del rabo no es un factor determinante en la satisfacción. Mejor enfócate en la comunicación y la conexión emocional con tu pareja. Esto sí hará una tremenda diferencia, y si experimentas ansiedad o inseguridad sobre el tamaño de tu rabo, debes dejar de ver tanto horno. Bueno, ahí debes entender que es más que todo un problema psicológico. Ahora ya sabes, guerrero, que aumentar el rabo es posible, pero necesitas centrarte en las soluciones que están comprobadas científicamente. Y vamos a entrenar ahora, guerrero, y no olvides que el mejor guerrero es el guerrero educado y suscrito a nuestro canal. Nos vemos.